Que Dios les bendiga a todos aquellos que están ahora mismo conectados a esta transmisión. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de tener este lanzamiento. Yo creo que todos tenemos una gran expectativa. El día de ayer se estuvo pasando esta información que hoy vamos a hacer este lanzamiento y estamos con nuestro hermano Pastor Samuel David Mejía y con nuestra hermana querida Olguita. Dios les bendiga. Amén. Y le damos gracias a Dios. Estamos muy alegres, muy contentos de poder tener esa oportunidad de decir, voy a tener un libro de hermano Samuel David Mejía. Sí, pastor, bienvenido, gracias por este tiempo. Ayer mismo cuando le comunicábamos a la iglesia local que íbamos a estar hoy en vivo haciendo el lanzamiento, hubo hermanos que cuéntenme cómo vamos a adquirir este libro. Una hermana decía, estoy feliz, estoy contenta porque el pastor Samuel tiene muchas historias por contar. Y decía ella, yo anhelaba que él escribiera esas historias, uno poderlas tener y disfrutar. Pero díganos, pastor, ¿de dónde surge esta idea? ¿Por qué ese título, Misiones, Lágrimas y Gloria? Ay, bueno, Dios los bendiga a todos y gracias por este rato. Bueno, la idea del libro, porque ya voy a cumplir casi 50 años de estar de tiempo completo en este servicio. Y cuando va pasando el tiempo, uno comienza a recordar y piensa que de pronto tal vez no sea una gran cosa o uno no es un héroe, pero algunas cosas de las que el Señor le ha permitido a uno pueden ayudar, inspirar a otros, permitirles a otros ver que la vida en Cristo es común para todos, que no es solamente para unas pocas personas, y que al verlo a uno que es una persona del común, o sea, soy un pastor de acá, he estado rodeado de todos los nuestros aquí, y sin embargo el Señor me ha dado el privilegio de poder recopilar experiencias en la vida. Entonces yo creo que eso ayuda a los demás a pensar, pues si yo conozco al pastor y yo lo veo por ahí, yo salgo con él, camino con él y él puede, pues yo creo que también alcanza para mí. Es básicamente lo que yo creo. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque personalmente he vivido esas experiencias, no solo porque lo he visto en la fe que él ha tenido para sus propios proyectos, sino que yo también digo, bueno, y si yo también empiezo a creer así como con esa locura, y de verdad, Dios en su misericordia le concede a todo aquel que quiere acercarse y creerle, ver cosas lindas, raras, porque ese es un punto importante, ¿no? Hay gente que dice, no, es que el pastor a veces sale como con unas cosas que parecen locura. Es que eso, no, yo cómo me atrever a decir una cosa de esas. ¿Y saben qué recuerdo en este momento? Cuando estábamos construyendo el templo, y el pastor, yo lo recuerdo claramente, decía, hagan así, porque está haciendo frío, imagínense que están los aires acondicionados. Y en ese entonces nosotros hacíamos era así porque sentíamos un bochorno. Decía el pastor, no haga así porque se cansa. Sí, gasta más energía, le da más calor. Y gloria al Señor. Tiempo después, al día de hoy, hay gente que viene abrigada y de verdad, hoy bájenle al aire. Sí. Pastor, yo quisiera preguntarle algo. Y es respecto a su niñez, ¿cómo fue esa inspiración para formar, creo yo, que consideramos a nuestro pastor un hombre de fe? Sí, hay mucha gente que lo llama así. Él no se llama así, pero yo he escuchado gente que dice que él es un hombre de fe. ¿Cómo fue ese impacto y qué ocasionó que surgiera este hombre de Dios y con tremenda fe que Dios le ha dado a usted, pastor? Bueno, primero bajémosle un poquito tremenda fe, ya quisiera yo tener tremenda fe, pero por lo menos atreverse uno a creer, ¿no? Aunque sean las cosas que las circunstancias de la vida le van presentando. Bueno, estoy en el camino del Señor desde niño y entregué mi vida al Señor a los 5 años y a esa edad aprendí a leer en la Biblia. Y como niño, pues me gustaban las historias. Entonces leía las historias de David, de Samuel, de Sansón, todas esas historias escritas ahí, y eso lo va marcando a uno, ¿no? Le va dejando como una huella,
y uno se fija, ay, esta gente ya, y uno comienza como a anhelar, a querer, a añorar. De todas maneras, mi padre también comenzó a pastorear cuando yo tenía 8 años. Y por lo menos en el entorno, porque mi padre comenzó a pastorear aquí, básicamente en Girón. Él fue el fundador de la iglesia allá en el lugar que ahora queda en el poblado. Y le tocaba creer porque las circunstancias no eran tan fáciles. Primero, una familia grandísima. Yo soy miembro de una familia de 13 hermanos. Wow. Y había que creer para poder alimentar un batallón de ese tamaño. Pero aparte de eso, las circunstancias eran muy adversas. Entonces, para mi padre poder funcionar y poder levantar la iglesia, que era pequeña cuando él salió, de todas maneras, eran los comienzos, habían amenazas, no solamente amenazas, intentos por matarlo. Yo estuve presente por lo menos en 2 ocasiones cuando le intentaron matar a él. Yo estaba parado al lado de mi padre cuando recuerdo que aquel hombre que llega y saca una pistola tremenda cuando mi papá abre la puerta, y así frente a él, mi padre de raza negra, y entonces él le decía, negro miserable, se va, yo lo mato, y temblaba de la ira. Todas esas experiencias, ¿no? Y ver a mi papá responder y decirle, don fulano, porque él era esposo de una hermana de la iglesia, sino que la gente por querer contradecir el evangelio, decían que las mujeres que entregaban su vida al Señor o que iban a la iglesia se convertían en amantes del pastor. Entonces con eso incitaban la ira de la gente. Claro. Y eso fue lo que pasó con mi padre. Así que yo lo vi en 2 ocasiones ser amenazado, o no ser amenazado solamente, sino el intento y luego ver que no pasaba nada más de ahí, sino que el Señor protegía. Y todo eso lo va formando a uno. Son historias que quedan allá grabadas dentro del corazón. Luego más tarde vi a esa persona y yo lo visitaba. Hermano fulano, yo lo bendiga porque ya se había convertido. Gloria a Dios. Entonces, es una fe que se origina en el contacto con la palabra de Dios. Sí, claro. Y la misma Biblia lo dice, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro. Y no podemos dejar a un lado que su padre tuvo también una influencia en usted, aprender a desarrollar esa fe. Claro, porque las circunstancias obligan. Bueno, para allá voy, porque hay personas que a veces nos imaginamos, eso es solamente para que tiene una posición ministerial, cierto cargo, ciertas habilidades, pero creo, por lo que conocemos de usted, que en su caso lo que más había era limitaciones. Muchas. Muchas limitaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi padre estaba abriendo esta iglesia aquí en el poblado Girón, la casa era pequeña para el número de hijos que tenía. Entonces mi hermano mayor y yo dormíamos en el lugar que se usaba para predicar, o sea, en el templo, diríamos de alguna forma. Pero no alcanzaban las camas para todos, tampoco alcanzaban colchones, éramos demasiados. Entonces, recuerdo tanto que teníamos cada uno un cartón, una caja de cartón grande donde venía, no sé si eran vidrios, cosas, y era un cartoncito de esas cajas fuertes. Y entonces mi hermano tenía el suyo, yo tenía el mío. Wow. Y yo ponía el mío, él ponía el suyo. Limitaciones, cosas que pasan, que no hay, o sea, a mí no me avergüenza decir mi pasado, ni las circunstancias que me han tocado en la vida, ni las de mi familia, porque yo pienso que el Señor me estaba preparando para lo que ahora tendría que desarrollar, ¿no? O no ahora, sino con el correr del tiempo. Y todas esas cosas lo van inspirando a uno, y uno dice, bueno, yo tengo que creer, porque si no creo, entonces, ¿cómo voy a salir adelante? Por supuesto. Entonces, queremos invitar a todos aquellos que están con nosotros en este momento. 1, comparta esta transmisión si usted considera que puede ser de bendición para otras personas. Y 2, a creer, ¿no, Use? Claro que sí. Todos podemos creerle al Señor,
porque Dios no hace acepción de personas. Total, yo creo que ese origen, yo creo que no fue de pronto fácil, sin embargo, a temprana edad el pastor empezó a ver milagros. Y hay uno que creo que usted puede mencionarnos, pastor, como a la edad de 10, 11 años, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en casa se hacía el culto familiar. Mi padre nos ponía a los hermanitos, teníamos turno, cada uno teníamos que predicar, pero él era pastor, entonces él siempre hacía pues la parte, ¿cierto?, final. Principal. Y recuerdo que un día él había dicho que uno debía creer y que el Señor podía no solamente sanar a un enfermo, sino hasta sanar la pata de una mesa que se hubiera roto. Hasta para eso fue. Bueno, no había plata para comprar más mesas, tendríamos que creer, ¿no? Entonces, recuerdo que yo estaba trabajando ya como a los 11 años, trabajando en construcción. Era un sábado, ya era el último momento de trabajo y yo estaba pasando la arena por un sedazo, o en algunas partes llaman cernidor. Sí. Es un anjeo con un marco de madera. Y en un momento determinado, al echar la arena ya, me fui con pala y todo, y rompí el sedazo, el cernidor. El cernidor. Entonces me dio mucho miedo porque los maestros, los jefes eran muy drásticos. A mí ya me habían golpeado en la cara un maestro un día que no pude hacer el trabajo bien. Me golpeó por la cara y luego no le decían a usted, disculpe, ¿no? A trabajar. Entonces yo tuve miedo y rápido quité el sedazo o el cernidor, fui, lo guardé en ese cuarto y me fui. Y guardé el dinero que me pagaron porque yo dije, se rompió el sedazo. Pero como mi padre había dicho que el Señor podía sanar hasta la pata de una mesa que se hubiera roto, pues yo me acuerdo que yo oré, Señor, mi papá dijo así, 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 te pido que sane el sedazo. Wow. Entonces, cuando vine el lunes por la mañana, yo todavía traía el dinero del último pago en el bolsillo, esperando de pronto qué iba a pasar, si había pasado un milagro o me tocaba pagar el sedazo. Y cuando llegué, la sorpresa había es que el maestro había llegado primero que yo, era muy temprano. Y él estaba sirviendo la arena en el sedazo, yo asustado acá. Entonces esperé, pero cuando él terminó de pasar la arena, soltó las piedritas que quedan ahí en el sedazo y volvió a echar más arena y nunca me reclamó nada. Yo me quedé mirando, el sedazo estaba bien. Entonces yo dije, no, el Señor puede sanar la pata de una mesa que se haya roto. Tremendo. ¿Quién Entonces pensaría? son cosas que lo van como marcando a uno, ¿no? Claro que Bueno, sí. y de eso se trata un poco el libro, ¿no? Sí. De contar muchos testimonios desde que usted era joven. Cómo fue ese llamado, posteriormente su matrimonio. Yo les cuento, les confieso, que ya tuve la oportunidad de leer esa historia de la luna de miel y no se las voy a adelantar, pero es una de las historias que yo más he disfrutado y digo, de verdad, Dios es precioso. Lo que Él hace cuando uno está tan limitado, cuando uno ve que se cerraron las puertas, que no hay nada que hacer y si uno puede creerle, es muy lindo. Yo creo que eso lo ha marcado, ¿no, pastor? Porque hasta el día del matrimonio que uno esperaría, mejor dicho, todo lo que uno anhela y eso, y no, ese día también desarrolle la fe y créale a Dios. Sí, yo creo que es un pequeño vislumbre de lo que vamos a encontrar en el libro y creo que todos debemos adquirir el libro. De verdad que no es solamente historias, no se va a tratar solamente de ¡ay, qué bonito Dios como obra!, sino de despertar en nuestro corazón, primero, amar al Señor y segundo, creer. Creerle, sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que todos los que nos acercamos creamos que le hay. Entonces, este libro de verdad nos puede ayudar, a fortalecernos en esa fe. ¿Por qué el título, pastor? Misiones, lágrimas y gloria. La gente tal vez no entienda, pero en mi vida ha estado ligada desde niño
a esto de la salvación de las almas. Desde antes que yo estuviera llamado al ministerio con mi padre, que era pastor, recuerdo que caminábamos por los campos de Santander. Aquí, yendo hacia estos campos que quedan por ahí, como del lado del aeropuerto hacia allá. Recuerdo que una vez fuimos a visitar a una familia, había que hacer el culto esa noche, mi padre me llevó. Fuimos en el día, como era un sitio de campo y había llovido mucho, había mucho barro. Y usé algo que le llamábamos cotizas, o sea, una especie de sandalias de tela muy artesanal, con sí. suela de Caucho, tal de vez. caucho, de llanta, no recuerdo de qué se hacía. Y recuerdo que al caminar entre el barro, se quedaron las cotizas entre el barro, porque uno no lograba rescatarlo, el barro succionaba, y seguir descalzo. Todas estas cosas fueron creando dentro del corazón una inspiración. Siempre amé la gente y los campos. Aunque he vivido siempre en la ciudad, el Señor nunca me permitió vivir en el campo, pero se desarrolló en mí un gran deseo de contribuir en algo. Tal vez predicar o tal vez cantar, hacer algo, tal vez orar. Entonces, toda mi vida ha estado envuelta en lo mismo. Con el correr del tiempo, cuando ya el Señor me llama y comienzo a desarrollar todo esto, de lo poco que uno como ser humano es capaz o el Señor le permite hacer, siempre ha estado ligado a lo mismo. Me ha gustado ver que la gente entrega su vida a Cristo. La gente siempre se fijó en eso. Yo siempre me iba por los campos, aquí con la iglesia, buscando pueblitos, buscando campos por allá escondidos. Aunque he ido a muchos lugares del mundo, nunca se fue de mí aquello y ese deseo por hacer algo por personas que están en desventaja. Que les es difícil que el mensaje les llegue. Que tienen necesidades, pero que no tienen facilidades. Y saber que el Señor puede responder no solamente a la salvación, sino para ayudarles a crecer en la vida, porque ha sido mi gran preocupación, no solo con las personas de por allá, sino con la iglesia local. Siempre he querido que la gente que llega a la iglesia no solamente diga tengo vida eterna, amén, sino que pueda desarrollarse para que tenga un trabajo un poco más digno. Que si no tiene una vivienda, que pueda creer que el Señor le va a dar una vivienda. Que si no tiene una bicicleta, pueda creer primero por una bicicleta y después por una motocicleta. Así es. Esa ha sido siempre la inspiración mía. Es decir, que no es una cuestión de creer solo para la parte ministerial, sino también para esa parte personal. Ese, como usted dice, creer que sin importar si estoy en el campo o en una ciudad grande, Dios me puede bendecir, le puedo creer a Dios y puedo ver su poder, puedo ver su gloria manifestada. Entonces, nosotros sabemos no solo porque usted ha sido, en nuestro caso, el pastor, sino también porque lo hemos visto como presbítero, lo hemos visto viajando a otros países y hemos visto cómo usted le enseña o inspira a la gente a que crean, ¿no? He sabido que en iglesias acá en el campo el Señor también lo ha inspirado a usted a dar una palabra de fe donde parecía que eso era imposible construir, por ejemplo, un templo grande en un campo, en una montaña, y allá el Señor ha bendecido. Y si nos vamos, por ejemplo, a Barcelona, creo, también viene una palabra de fe para creer que Dios va a proveer un lugar grande. Sí, realmente
han sido las cosas que el Señor ha permitido. El tiempo ha corrido y no tengo todo escrito. Allí solamente hay unos pocos ejemplos. Pero ha sido como esa gran carga que he tenido. Por ejemplo, si hay una iglesia, cuando era presbítero de la zona 20, ¿cuál era mi aspiración? Toda iglesia debe tener su templo. Cuando estaba en Cali, la iglesia debe tener su templo. Cuando llegué aquí, la iglesia debe tener su templo. ¿Y con recursos propios? Con recursos propios, que podemos creer que el Señor es el mismo, que Él tiene muchísimo más de lo que uno se imagina, que las limitaciones es en uno, no en el Señor. Que todo es posible. Cuando estábamos, por ejemplo, aquí para conseguir, porque estamos en todo el centro y esta propiedad aquí en la ciudad es supremamente costosa. Sí. Entonces yo me daba cuenta y decía, pero Dios les proveyó a otros. ¿Por qué no nos puede proveer a nosotros? Sí. ¿Sí? Entonces les decía a los hermanos eso mismo. Les decía, hermanos, el mismo Dios que proveyó a los demás. Digo, porque todas las casas son del Señor, todos los terrenos son del Señor, todo el dinero es del Señor. Y lo necesitamos para poder funcionar. No se trata de decir quiero, tengo, no, sino es una necesidad. Vamos a creer por esto. Y cuando se ponían las cosas duras, recuerdo las cosas cómo se ponían a veces. Entonces, como que eso debe ser un reto para uno. Claro. Entonces, cuando ya estábamos teniendo problemas para pagar el arriendo, porque en el año 96, 97, pagábamos 1.400.000 pesos de arriendo. Era un dineral. Una suma considerable. Y llegó un momento en que corría el tiempo, ya para el año 2002 se hacía difícil pagar el arriendo y tomar dinero para ahorrar para ProTemplo, etcétera, y todo lo que se hacía. Entonces un día que los hermanos ya veían, ya se acercaba, faltaban 3 días, había que pagar un dineral en arriendo y no alcanzaba. Un día yo le dije, tranquilos hermanos, ya no tenemos que pagar más arriendo. Los hermanos, amén, gloria a Dios. Dije, ahora vamos a comprar la propiedad. Yo les dije, porque la única manera que yo veo por qué ahora nos cuesta más trabajo conseguir el dinero de pagar el arriendo, si antes lo podíamos conseguir más fácil. O sea, la única razón es porque el Señor quiere que tengamos la propiedad. O sea, que Dios le ha permitido a usted siempre ver la parte positiva, la parte de Dios, incluso en lo que parece negativo. Pues intento hacerlo, porque es la única forma. Yo creería que lo que dice el hermano es cierto. Uno humanamente diría, Dios no quiere que tengamos iglesia. Sí, uno viene como con su pesimismo, su negativismo. No, pero si Dios está en el propósito, por lo menos es mi pensar, Dios está en eso. Y Dios quiere que haya una iglesia y de repente se está pagando todo y de pronto ya no se alcanza a pagar. Pues que el Señor ya no quiere que pague más arriendo, el Señor quiere que tenga una propiedad. Es mi manera de verlo. Igual pasó con la casa, nosotros, cuando el Señor nos concedió comprar la propiedad también para la familia. Igual, se me había olvidado pagar el arriendo 3 meses. Y cuando ya me dice la persona encargada, porque yo venía de viaje, era mi yerno que ya estaba ayudándome en la iglesia, y me dice, pastor, no alcancé a pagar el arriendo porque no eran 2 meses, son 3 meses que usted debe. Entonces yo venía en el carro, yo grité, amén, gloria a Dios. Venía con un pastor, veníamos por Berlín, desde Cúcuta hacia Bucaramanga, y me dijo, ¿qué pasó? Digo, el Señor me acaba de dar una casa. Y entonces me preguntó por qué, le dije, porque se me olvidó pagar el arriendo y a mí nunca se me olvida. Y el Señor nos dio la casa.
Es una fe que parece locura. Sí, indiscutiblemente. Es una fe que quizá uno diría, ¿cómo le cabe a alguien en la mente decir eso? Bueno, Pero me es gustaría que habláramos un poquito del Asia, lo que el Señor, porque es el Señor indiscutiblemente quien ha hecho todas estas cosas. El Asia para muchos es considerado como un mundo tan desconocido, tan variado, tan diferente. Y a usted Dios le concedió la gracia hasta de parecerse físicamente a los hermanos que tenemos allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué tanto lo ha marcado usted? Incluso su vestuario, y mire que nosotros estamos siguiendo sus pisadas, todos con trajes del Asia, de la India, porque ya cuando usted incluso no es supervisor, misionero, como lo fue años atrás, ya no viaja tanto como antes, y usted, por ejemplo, los lunes se sigue vistiendo así, cuando hace las marchas evangelísticas, anunciando que Cristo viene también. ¿Cuál ha sido ese impacto? ¿Por qué lo hace? Bueno, yo pienso que en la vida el Señor le tiene un puestecito a cada cual. Es mi manera de verlo. Y considero que el Señor me dio el privilegio de no solamente pensar en las misiones transculturales, sino en hacerme parte de eso. Y por eso me dio también el privilegio de conseguir otro idioma. Entonces, esto va ligado a mi corazón, nunca lo voy a sacar de mí. No ya puedo. Es Es parte de lo mío. Mi familia también. No sé. En el ADN. Es difícil que yo vaya a desprenderme de esto. Porque, no necesariamente porque es que el Asia es lo único que llevo en mi corazón, pero fue una transformación, una metamorfosis dentro de mí, al el Señor darme el privilegio de ir por diferentes partes del mundo y ver que todos no somos iguales, pero todos somos amados igualmente por el Señor. Amén. Claro. Porque nosotros aquí somos una cultura, por allá es otra cultura. Nosotros aquí pensamos incluso de las cosas sagradas de una manera, y por allá se piensa de las cosas sagradas de otra manera. Cosas sencillas como, por ejemplo, nosotros aquí entrar sin zapatos al templo es una falta de respeto. Allá entrar sin zapatos al templo es un acto de reverencia. Entonces uno se da cuenta, somos diferentes hasta para las cosas sagradas, pero ellos también tienen al mismo Señor que nosotros tenemos. Entonces a mí me encanta, me gusta, me siento cómodo mantenerme ahí para recordar que el Señor nos ama a todos por igual, y que aunque yo vivo acá, el mismo Dios mío es el Dios de ellos, y quiero identificarme con eso. El libro también relata milagros de sanidades, de provisión, no solamente acá, en esos lugares también. Y algo también muy particular es todo esto de las visas, de viajar a lugares desconocidos. ¿Usted en algún momento sintió los temores que nosotros como seres humanos limitados solemos sentir? Porque en una ocasión recuerdo que usted dijo algo como, no, es que le perdimos el miedo al mundo, en ese sentido de que somos capaces de creer que así como Dios nos bendice acá, nos ayuda acá, podemos hacer viajes misioneros acá, de la misma manera, porque usted dice, acá hay casas, allá también hay casas, acá hay casas, allá también hay casas. Sí, pues la vida, el Señor la va llevando, y por lo menos en el Asia y en los viajes internacionales, al comienzo sentía temores. Sobre todo cuando me iba a enfrentar a una inmigración, porque yo soy de una familia limitada y yo
nunca soñé que yo podía ir por el mundo realmente. Aunque el Señor me daba esas experiencias, yo lo vi más como una locura que realmente como Ese sueño como que yo estuviera pensando para mí por las limitaciones económicas. Claro. Pero a medida que fuimos avanzando, comencé a sentir una autoridad. Para mí era lo... Y creo que usted como secretaria en su momento se dio cuenta. Sí. Era parte como de mi vida. Venga, en el nombre de Jesús, ordeno que tal inmigración se abra, vaya y haga esto y hágalo así, y etcétera. Comencé a sentir, y cuando llegaba, por ejemplo, a las inmigraciones de determinados países, yo sentía autoridad sobre los que estaban ahí. No es que uno quiera, no, sino yo sentía esa libertad de vengo a esto y a esto. Y recibí muchas bienvenidas en muchas partes, hasta saludos militares a veces me hacían los oficiales de inmigración en algunas partes, porque sin darme cuenta probablemente yo iba vestido como un oficial militar o de alto rango de la policía, y recibí muchas sorpresas de ese tipo. Entonces comencé a cada día desarrollar algo. Yo fui a pedir visas donde me decía que no las daban, o me comprometía, por ejemplo, a comprar los pasajes a viajar a un sitio que la norma dice usted no debe comprar los pasajes hasta que tenga las visas, porque nadie le asegura a usted que ningún estado está en la obligación de darle una visa de turismo a usted. Pero siempre sentía tal inspiración que compraba los pasajes 6 meses antes, invirtiendo en términos de ahora 20, 25 millones de pesos. No eran solo pasajes para mí, para otros, y compraba pasajes cuando iba a viajar apenas dentro de 6 meses y la visa la iba a pedir un mes antes, etc. Y el Señor en su misericordia nunca me dejó avergonzado. Siempre hicimos los viajes, pero se ahorró mucho dinero. Sí. Incluso creer cuando Dios lo estaba dirigiendo para no ir, ¿no? También, porque hubo cosas. El Señor es fiel y Él sabe todo. Y a veces el Señor no quería que fuera a determinada actividad. Y decirle al presidente de una misión o decirle a los jefes que usted tiene que usted cree que Dios no quiere que haga algo, es también un paso de fe. Estamos comprometiendo muchas cosas. Sí. Claro. Pero igual, esta ha sido la vida y esa es la razón del título del libro. Por ahí nos están escribiendo. Sí, ya está. Las personas están preguntando por el precio, por dónde puedo adquirirlo. Y yo creo que la Manuel que tiene todos estos datos para compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a habilitar, ya tenemos habilitado de hecho, un número de WhatsApp para todos aquellos que deseen pedir el libro. Estamos en ese proceso ya de impresión. En estos días ya tendremos el inventario de libros para ser despachados. Tiene un costo de 35,000 pesos para las personas que están aquí en Colombia. Quienes estén en otros países, ustedes saben que el proceso es un poco diferente, nos pueden escribir y dependiendo de donde usted esté, le damos más información. Lo vamos a hacer entonces acá en Colombia, 35,000 pesos. Si usted desea apartar su libro desde ya, lo puede hacer. A la línea. Sí, en la línea que le vamos a dar, ya se la vamos a dar para que usted vaya buscando por ahí donde escribir el número, y en pantalla creo que ya también está saliendo. Bueno, entonces... Perdón, es bueno que le aclare a las personas que 35,000 pesos es el costo del libro. Ahora, si se requiere el envío. Para allá voy, sí señor. Entonces, adicionalmente, si usted desea que se lo despachemos hasta su lugar, tenemos que adicionar el costo del envío, pero vamos a ir a la convención y con la ayuda de Dios llevaremos los libros allá. Entonces, si usted lo paga desde ya, nosotros se lo reservamos y allá en la convención usted puede reclamar el libro que usted previamente pagó y se le apartó.
Claro tanto que en sí. Cali como en Medellín con la ayuda del Señor. Entonces, les decimos el número también telefónico Sigue por ahí si en hay alguien pantalla. que tiene alguna discapacidad visual y no Ah, puede ver. también. Entonces, el número aquí en Colombia es 300-168-7874. 300-168-7874. Recordarles a las personas que están quizás en otros países que deben anteponer el símbolo más y el número 57, que es el código de Colombia, de nuestro país. Pastor, qué alegría. De verdad que yo creo, con el chat han escrito que es una gran bendición y yo así también lo creo. Y creo que nos vamos a quedar corticos. Bueno, yo sigo testificando también. De acuerdo a esos testimonios, a mí también me han surgido experiencias y el Señor me trae a memoria esas cosas. Y yo, no, pero es que, acuérdese, el pastor comentó que tal, crea usted también al Señor. Y de verdad, uno crece, uno se fortalece, Así uno es. puede testificar eso. Hay una hermana que decía, recuerdo al pastor con la trompeta. Lo aprecio mucho. Y en el libro aparecen foticos, van a aparecer fotos incluso de sus padres cuando usted era adolescente, con la trompeta, con la hermana Clarita, así jovencitos, recién casados. Sí, así es. Es un libro que es sencillo de leer, es No muy es muy dinámico, largo. no es muy extenso, no, es corto y sobre todo el valor que nos va a agregar a todos. Por supuesto, siempre dándole la gloria a Dios, quien es Sí. el autor de todo, ¿cierto, pastor? Quiero agradecer al Señor primero que todo, a todos ustedes que han sido mis colaboradores, que me han ayudado siempre en el proceso de todo lo que he hecho. No solamente ustedes dos, sino todos los demás colaboradores de oficina, que han tenido por lo menos palabras de aliento, etc. Pues como dije ahora, al Señor primero que todo, pero a mis padres, por haberme dado esta formación en el Señor desde niño, a mi familia, mi esposa y mis hijos, que han estado conmigo todo este tiempo. También quiero agradecer de una manera muy especial a nuestro pastor Enrique Centeno, que es mi pastor, y le pedí y él escribió el prólogo. Sí, también cuenta su propio testimonio. Así es. Así es. Sí, porque, bueno, ya cuando lean sabrán. Pero sí, muy agradecido con mi pastor, porque él es mi pastor hasta ahora. No es que no aprecie a todos los demás que siempre han estado allí y que he recibido el apoyo de tantas personas, sino que cada uno tiene su lugar en la vida. Y el pastor Enrique es mi pastor. Y se acabó. Sí. No digo se acabó el hermano Enrique, sino es mi manera de decir punto. Conclusión. Entonces, bueno, gracias al Señor, gracias por todo. Yo creo que hemos tenido un rato muy, muy agradable, lleno de alegría y, bueno, de regocijo en nuestro corazón, pastor. Yo creo que de aquí ya resta es animarles. Sí. Recuerde que puede ser un regalo muy lindo. El día como tal del lanzamiento que usted diga, bueno, ya lo quiero tener, se los estaremos confirmando a través de esta línea WhatsApp que ya dejó de aparecer. Ahí le puede aparecer, la hermana Olga ya le dio el número. Y nada, que podamos apreciar este legado que nuestro pastor Samuel nos deja con este primer libro. El primero. Es Eso el quiere primero, decir que con la no ayuda el de Dios último. vendrán más. Y creamos porque realmente con Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles. Muchas gracias por la atención, pastor. Gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Dios les bendiga.